Hola, nosotros somos el equipo 4 del grupo Reserva y vamos a presentar el tema Gráfica, simetría e intersecciones de una función. El equipo está presentado por María José Canseco Juárez, Luis Andrea Sánchez, Frida Bautista Velasco y yo, María Cristina Rubio. La explicación estará presentada por dos partes. La primera, la teórica, para que cuando ya entendamos los conceptos, la parte práctica, que es la segunda, sea mucho más fácil. Vamos a empezar con la parte teórica. Estos son los conceptos básicos que tenemos que entender para poder analizar el tema. ¿Qué es una gráfica? ¿Qué es una intersección? ¿Y qué es una función? Una gráfica es un dibujo representativo de un conjunto de datos estadísticos de selecciones o demostraciones mediante figuras de signos. Este es un ejemplo de gráfica. La gráfica tiene dos ejes, el eje X y el eje Y, y una línea que intersecta cualquier punto. La gráfica que vamos a utilizar va a ser el plano cartesiano. En el tema ¿qué es una gráfica? Vamos a ver el plano cartesiano. Pero primer punto, ¿qué es el plano cartesiano? El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y una vertical, que se cortan en un punto, que es este de aquí, que se llama origen. Okay. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas o eje X, que es este que cruza, y el eje Y es de las ordenadas o eje Y, que es este, ¿no? Y el punto donde se cortan recibe el nombre de origen, como ya había dicho antes, y este es conocido el plano cartesiano. Ya pasando al tema de gráficas, ahora veremos qué es una intersección. La intersección de una recta son los puntos donde la recta intersecta o cruza los ejes horizontal y vertical. Ahora vamos a graficar unas funciones. El primer dígito siempre es X y el segundo es Y. Estos son abscisas y estos son ordenadas. Ahora, X es 0, que sería aquí. De ahí Y es 2, que sería en este punto. Luego, X es 3, y como es 0, quedaría aquí el punto. Entonces, nuestra línea pasaría por acá. Siguiendo la parte teórica, pero con el tercer concepto, vemos que es una función. Y una función es, en matemática, función está evaluada como una f minúscula, y es la relación entre un conjunto dado X llamado dominio y un conjunto de elementos Y llamado condominio, de forma que cada elemento X del dominio le corresponde a un único elemento Fx, y cada condominio, los que forman el recorrido, también llamado dragón o ámbito. Y ahora, vamos a ver qué es eso. Las X siempre van a ser las que te dan al principio, que son estas, y las Y son las ordenadas, son las segundas. Entonces ahora vamos a graficar Entonces te dice que el primer punto es 4, y estas son menos, y estas también son menos, y estas son más y más. Estas son las negativas. Entonces te dice que es 4 negativo, que es este punto. Y luego te dice que hay 2 positivo, entonces es entonces el punto sería aquí. Y luego el segundo es 3, que es 3 positivo, entonces sería este, y el 2 negativo. Entonces vamos a marcarlo, que es aquí. Como verán, ya hemos graficado los dos puntos, tanto los positivos y los negativos, o sea, los dos que quedan, y ahora vamos a unirlos en una... Y así es como al final te queda. Hasta ahorita los temas vistos son simetría, intersección y función. También hemos visto palabras claves que son plano cartesiano, el eje X, que son las abscisas, el eje Y, que son las ordenadas, y es muy importante que las entendamos porque nos
nos van a ayudar en la parte práctica. Bueno, ahora inicia la parte práctica. Lo fundamental de la parte práctica es entender que la simetría puede ser par o puede ser impar. Ahora, la par significa que es simétrico con los ejes Y y X. Hay fórmulas para comprobar si es simétrico o no. Para comprobar con el eje X, F se tiene que cambiar a negativo y te tiene que dar una equivalencia con F siendo X positivo. Ahora, con el eje Y, F tiene que estar normal, se tiene que cambiar Y a negativo siendo equivalente a F con Y positivo. Y la simetría impar es con el origen. Hay una fórmula para ver si es par y si es simétrico. Es que F siendo X negativo es igual a menos X siendo X positivo. Esto quiere decir que está afectando a toda la función, ya no solo a X. Ahora, en la parte gráfica, así es como se vería una simetría par. Aquí podemos ver, aquí está el eje X, el eje Y. Esta es una parte siendo positiva, esta es otra parte siendo negativa, y siempre va a quedar como un libro. Ahora, una simetría impar, que es con el eje, queda de un lado, aquí podemos ver el eje Y, podemos ver el eje X, queda en un lado negativo, en un lado positivo, pero pasa por el origen. Es por eso que se le llama simetría con el origen. Muy bien, para ver esto más claro tenemos dos ejemplos. Aquí para ver si la simetría es par o impar. El primer ejemplo es que la función x vale x al cuadrado. Entonces, cambiando, como dice la fórmula, que todas las x se cambian a negativo, sería menos x, entre paréntesis, elevado al cuadrado, y negativo por negativo siempre va a dar positivo, entonces queda x al cuadrado. Esto quiere decir que la función es par. Ahora tenemos otro ejemplo que es x al cubo. Igual como la fórmula dice, todas las x se cambian a negativo. Entonces tenemos menos x al cubo es igual a menos x al cubo. ¿Por qué? Porque x por menos x va a dar negativo. Y después por positivo va a dar negativo. Entonces queda así y quiere decir que la función es impar. Muy bien, ahora como ya vimos la función x cuadrada y vimos que es par, así quedaría la gráfica. Podemos ver que es simétrica con el eje Y, aquí, este es el eje Y ¿qué es lo que la hace par? Porque está bien decirlo, pero ¿cómo lo vemos así en algo gráfico, en algo que se puede visualizar? Bueno, que si pasara una línea horizontal, ejemplo, así, la distancia de este punto al eje Y de este punto igual al eje Y va a ser siempre la misma. Lo que la hace simétrica es que cualquier punto que se corte en una línea horizontal, las distancias van a ser iguales, de acá a acá. Es lo mismo que si agarráramos una hoja de papel y lo dobláramos a la mitad. Esta línea tendría que quedar exactamente sobre esta línea. Eso es lo que hace a una función que sea par o que sea impar. Muy bien, ahora la gráfica de la otra función que hicimos, de x al cubo. Ya tenemos claro que es una función impar, pero ¿por qué es impar? Bueno, esta es la gráfica de esta función. Podemos ver que pasa por el origen, esta línea. Y lo que la hace impar o simétrica con el origen es que si nosotros pusiéramos una línea recta, supongamos que así, la distancia y como se corta, aquí no está bien, tan bien dibujada, supongamos, pero sería como algo así, en donde se vea más claro. La distancia de acá, de este pedazo a este pedazo, debería ser la misma. Ya en una comprobación más acertada, con todos los números bien dibujados, se vería más claro. Igual que si hiciéramos que otra recta que pase por el origen igualmente, así, la distancia debería ser la misma. Eso es lo que le hace simétrica con el origen. Siempre está relacionado con el punto en el medio del plano cartesiano y las distancias van a ser las mismas.